Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, su espacio favorito para desentrañar los misterios del mundo del espectáculo. Hoy, mis amigos, tenemos un bombazo de proporciones épicas. Prepárense porque vamos a sumergirnos en uno de esos temas que ha incendiado las redes, generado miles de teorías conspirativas, debates acalorados y, sobre todo, una curiosidad insaciable. Hoy vamos a poner las cartas sobre la mesa, a arrojar luz sobre la oscuridad de las especulaciones, y a revelarles la verdad sobre el supuesto engaño entre Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, han oído bien. El galán turco, el hombre que conquistó corazones a nivel internacional, finalmente ha decidido hablar, y parece que la historia que todos creíamos, alimentada por titulares sensacionalistas y la voracidad mediática, es completamente diferente. Así que si aman estar al día de todo lo que acontece con sus estrellas favoritas, si disfrutan de los dramas bien contados y si quieren saber qué se esconde detrás de las primeras planas, este es su vídeo. Asegúrense de apretar ese botón de asterisco suscribirse y de activar la asterisco campanita de notificaciones para no perderse ni una sola de nuestras exclusivas, porque hoy, amigos, vamos a desenmascarar una de las historias más sonadas y polémicas del universo de la televisión turca. Como muchos de ustedes saben, la química entre Can Yaman y Demet Özdemir en la aclamada serie Erkencikus, conocida en nuestras tierras como Pájaro Soñador, fue simplemente explosiva. No era solo una cuestión de actuación, ¿verdad? Se sentía real, palpable, una energía que traspasaba la pantalla y se instalaba en el corazón de cada espectador. Y como suele suceder cuando la magia en pantalla es tan poderosa, esta rápidamente pareció extenderse a la vida real, o al menos, eso es lo que todos creíamos fervientemente. Las redes sociales se convirtieron en un torbellino de rumores, inundándose de noticias sobre su supuesto romance, de indicios de rupturas inminentes, de susurros de infidelidades, y el nombre de Demet Özdemir se encontraba invariablemente en el epicentro de estas turbulencias. Se tejían historias, se rumoreaba que Can Yaman, el hombre que había enamorado a medio mundo con su sonrisa cautivadora y su físico esculpido, la había engañado, que había jugado cruelmente con sus sentimientos, que había sido infiel mientras ambos estaban en una relación. Y cuando hablamos de infidelidad en el vertiginoso mundo de las celebridades, sabemos que la noticia corre como la pólvora, que las opiniones se multiplican exponencialmente, y que cada detalle se convierte en un arma potencial. Cada fotografía, cada comentario enigmático, cada ausencia en eventos públicos, se transformaba en una prueba contundente de este supuesto engaño. Los fans se dividieron en bandos irreconciliables, unos defendiendo ferozmente a Demet, otros prestando su lealtad a Can, y un gran número simplemente viviendo el drama como si fuera una telenovela más, pero esta vez con personajes de carne y hueso. Pero aquí viene el giro inesperado, el punto de inflexión crucial que hoy hemos venido a compartirles, la revelación que sacudirá sus cimientos informativos. Recientemente, en una entrevista exclusiva que ha revolucionado por completo el panorama mediático, Can Yaman ha decidido romper el muro del silencio que lo envolvía. Y sus palabras, créanme, han puesto patas arriba, han desmantelado por completo todo lo que creíamos saber. El actor, conocido por su carisma desbordante y su naturalidad arrolladora, ha sido categórico, rotundo, y al parecer, ha tomado la decisión de poner fin de una vez por todas a años de especulaciones, de malentendidos y de narrativas fabricadas. Según lo que Can Yaman ha revelado con una franqueza conmovedora, la verdad es mucho más simple, mucho menos escandalosa, y a la vez, quizás, más dolorosa para aquellos que disfrutaban y se alimentaban del drama. Él ha afirmado sin rodeos con una claridad meridiana, que jamás hubo engaño. Sí, lo han oído bien. Jamás. Una negación absoluta, una refutación directa a los rumores que han perseguido su nombre durante tanto tiempo. Esto, por supuesto, nos obliga a una profunda reflexión sobre los mecanismos de construcción de las narrativas en la implacable industria del entretenimiento. A menudo, la línea que separa la vida pública de la vida privada se vuelve peligrosamente borrosa, y los medios de comunicación, impulsados por una insaciable necesidad de generar clics, de acaparar la atención y de producir contenido de forma constante, construyen historias que, si bien pueden ser enormemente atractivas para el público, a menudo carecen de cualquier fundamento real. Los rumores de infidelidad, en particular, se han convertido en un terreno fértil para este tipo de construcción mediática, ya que apelan directamente a las emociones más básicas y primarias de la audiencia, la traición, el desamor, la injusticia, la indignación. Y en el caso de Can Yaman y Demet Özdemir, la química desbordante que exhibían en pantalla hizo que el público deseara con todas sus fuerzas, con una intensidad casi desesperada, que su relación fuera tan idílica, tan perfecta, como la ficción que representaban.
Y cuando las cosas inevitablemente terminaron, como a menudo sucede en las relaciones, especialmente cuando están sometidas al implacable escrutinio público, la necesidad de una explicación dramática, de un motivo escandaloso, se volvió imperante. La audiencia, acostumbrada a las intrigas de las telenovelas, buscaba un culpable, un conflicto central que justificara el final de un romance tan esperado. Can Yaman, en sus recientes y reveladoras declaraciones, no solo ha negado categóricamente cualquier acto de infidelidad por su parte mientras estuvo involucrado sentimentalmente con Demet Özdemir, sino que también ha insinuado, de manera sutil pero contundente, que la mayoría de lo que se publicó en los medios en aquel entonces eran simples invenciones, exageraciones desmedidas o malinterpretaciones de situaciones cotidianas. Ha sido sumamente claro al afirmar que él siempre fue sincero y transparente con Demet, y que su relación, como cualquier otra relación humana, tuvo sus altibajos, sus momentos de tensión, sus dificultades inherentes, pero que la ruptura final se debió a motivos que nada tienen que ver con terceros amores ni con engaños de ninguna índole. Ha defendido con vehemencia la integridad de Demet y la suya propia, solicitando respetuosamente que se respete su vida privada y el final de su relación, reconociendo que las relaciones terminan y que no siempre hay una causa dramática detrás. Pensemos por un momento en la inmensa presión, en la carga emocional que deben haber sentido estas dos jóvenes estrellas, sometidas al ojo del huracán mediático las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Tener cada gesto, cada palabra, cada ausencia analizada, diseccionada y a menudo malinterpretada, debe ser una experiencia emocionalmente agotadora hasta extremos inimaginables. Y cuando una relación ya de por sí sometida a tal escrutinio termina, el dolor personal de la ruptura se suma a la presión externa de tener que dar explicaciones públicas, de tener que enfrentar rumores hirientes y acusaciones infundadas. Es muy posible que en su momento ninguno de los dos, ni Can ni Demet, quisieran o pudieran abordar públicamente los detalles íntimos de su separación, y fue precisamente ese silencio, ese vacío informativo, lo que la especulación se encargó de llenar de la manera más sensacionalista y amarillista posible. Lo que Can Yaman está haciendo ahora, al romper su silencio, es, en cierto modo, una forma de reivindicación personal y profesional. Está tomando el control de su propia narrativa, está corrigiendo activamente la historia que se ha construido de forma interesada a su alrededor, y sobre todo, está protegiendo la memoria de una relación que, a pesar de haber llegado a su fin, fue indudablemente importante para él y seguramente también lo fue para Demet. Es fácil, desde la comodidad de nuestras pantallas, juzgar las vidas de otros, es fácil crear villanos y heroínas en las historias ajenas, pero la realidad, como bien sabemos los que intentamos acercarnos a ella, es infinitamente más compleja, más matizada y a menudo, mucho menos dramática de lo que nos gustaría creer. Ahora, ¿qué significa esta revelación para nosotros, sus fieles seguidores? Significa que debemos aprender a ser más críticos y analíticos con la información que consumimos, especialmente aquella que proviene de fuentes no verificadas o con intereses evidentes. Significa que debemos entender con una claridad meridiana, que lo que vemos en los titulares, lo que se publica en las redes sociales, no siempre representa la verdad completa, y en muchos casos ni siquiera es la verdad. Significa que debemos ser capaces de dar un paso atrás, de ejercer la empatía, y permitir que las personas, incluso aquellas que son figuras públicas, vivan sus vidas privadas, superen sus relaciones y sigan adelante sin el peso aplastante de juicios precipitados y acusaciones infundadas. Es un poderoso recordatorio de que, detrás de cada figura pública que admiramos, existe una persona real, con sus propios sentimientos, sus propias experiencias vitales y, sobre todo, su propia y única versión de los hechos. La revelación de Can Yaman, este soplo de aire fresco y honestidad, llega en un momento crucial, en medio de un torbellino de drama fabricado y especulaciones desenfrenadas. Es un llamado a la honestidad, a la empatía y a la comprensión mutua. Demuestra de manera contundente que aunque las relaciones puedan terminar, no siempre terminan de la manera cruel, dolorosa y escandalosa que la prensa sensacionalista a menudo se empeña en vender a sus audiencias. A veces simplemente las personas evolucionan en direcciones diferentes, sus caminos se separan, y eso, mis amigos, es una parte natural, humana y perfectamente válida de la vida. Es importante destacar, y esto es un punto fundamental, que si bien Can Yaman ha decidido hablar, no ha entrado en detalles escabrosos, no ha lanzado acusaciones ni ha atacado a nadie. Su enfoque ha sido directo y firme, negar la infidelidad y defender la honestidad y la transparencia en su relación pasada. Esto habla volúmenes de su madurez emocional, de su carácter y de su profundo respeto por Demet Özdemir y por el tiempo que compartieron juntos.
No busca generar una guerra de declaraciones, no busca culpar a nadie, ni desatar un escándalo mayor. Su objetivo es claro, conciso y profundamente personal: aclarar un punto específico que para él ha sido fundamental y que sin duda ha generado un gran sufrimiento, tanto a él como presumiblemente a Demet. Hemos sido testigos de cómo muchos fans se han sentido decepcionados, e incluso traicionados, por estas revelaciones. Es natural, cuando nos acostumbramos a la idea de un villano, o de una causa dramática y escandalosa para el fin de una relación. Pero, ¿no es acaso mucho más realista, más maduro y más saludable, aceptar que las relaciones terminan por una multiplicidad de razones, y que no siempre hay un culpable claro o un acto escandaloso detrás? La expectativa, a veces impuesta por la propia industria del entretenimiento, de un drama constante en la vida de las celebridades, puede llevarnos a distorsionar la realidad, a proyectar nuestras propias fantasías, nuestros propios deseos de conflicto y resolución, en sus vidas privadas. En definitiva, la verdad que Can Yaman ha querido compartir, y que hoy les hemos traído en exclusiva, es una verdad simple pero poderosa: jamás hubo engaño. Fue una relación que terminó como tantas otras en el mundo, y las especulaciones y los rumores solo sirvieron para añadir leña al fuego, distorsionando lo que realmente sucedió y creando una narrativa falsa y dañina. Ahora, con esta aclaración oficial y contundente, queda en nosotros la responsabilidad de escuchar, de reflexionar profundamente, y sobre todo, de otorgar el beneficio de la duda y el merecido respeto a la privacidad de las personas involucradas. Y con esta revelación, que sin duda dará mucho de qué hablar en los próximos días y que cambiará la percepción de muchos sobre esta historia, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Hemos logrado desentrañar uno de los misterios más sonados y polémicos del espectáculo turco, poniendo la verdad sobre la mesa, gracias a las valientes y sinceras palabras de Can Yaman. Como siempre, ha sido un auténtico placer y un privilegio compartir esta información tan relevante con todos ustedes. Ahora, mi parte favorita de este encuentro: me encantaría saber qué opinan ustedes sobre todo esto. ¿Les ha sorprendido la declaración de Can Yaman tanto como a mí? ¿Creían en los rumores de engaño? ¿Qué pensamientos les genera la inmensa presión mediática a la que están sometidas las celebridades hoy en día? Por favor, no se contengan, déjenme sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos, interactuar con ustedes y debatir sobre estos fascinantes temas. Y si este vídeo les ha parecido interesante, si han disfrutado de la información que les hemos traído con tanto esmero, por favor, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con todos sus amigos y conocidos, y lo más importante de todo, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para que sigamos trayéndoles las noticias más candentes, los análisis más profundos y las exclusivas más impactantes del maravilloso y a veces confuso mundo del entretenimiento. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, mis queridos seguidores. Un abrazo virtual.